Ok, entonces, clase número 5, introducción a célula. En esta clase vamos a ver, primero que todo, qué es una célula, vamos a ver la teoría celular, vamos a ver los tipos de células, pero más que nada es como una clase introductoria para conocer el concepto y en clases posteriores ya vamos a estar eh, estudiando, ¿cierto?, el tema de los organelos, el tema de los tipos de transporte, etcétera. ¿Ya? Pero esta es como una clase para más o menos adentrarnos en este tema. Bueno, lo primero que nada, definición. ¿Qué es una célula? Según la RAE, ¿cierto? Postula, ¿cierto? Una definición que es tal de que dice que es una unidad funcional de todos los organismos vivos, capaz de reproducción independiente y formada por un citoplasma rodeado por una membrana. Sí, citoplasma, que es una parte de la célula, y la membrana lo que la delimita al final de cuentas, ¿cierto? Como lo que le da la forma, por así decirlo. Ok, entonces teniendo en cuenta esa definición, podemos adentrarnos en lo que vamos a ver ahora, que es la teoría celular. Bueno, la teoría celular, a lo largo de los años, que diversos autores, diversos científicos hicieron su aporte, descubriendo diversas partes de la célula a través de la microscopía, etcétera, para llegar hasta hoy en día, como se estudia la ciencia, cuatro postulados generales de los cuales se asocian a la teoría celular, o sea, que sustentan la teoría celular. ¿Y cuáles son estos? Acá son los que están destacados, ¿cierto?, en naranjo. Y los voy a nombrar y voy a tratar de explicarlos uno a uno para que se entienda bien. Bueno, unidad estructural. Como dice el nombre, tiene que ver con cómo están formados los organismos vivos. O sea, todo organismo vivo, bacteria, hongo, planta, ser humano, está formado por células. ¿Qué es lo que pasa? Que si algo no está formado por células significa que es algo abiótico, o sea que no tiene vida, ¿ya? Eso es lo que postula el primer principio. El segundo dice que es la unidad funcional. ¿A qué se refiere con funcional? Tiene que ver con todo lo que es de fisiología humana, o sea, humana en nuestro caso, pero fisiología a nivel general, o sea, fisiología de las bacterias, de las plantas, de los hongos, de todo. Todo lo que tenga células. ¿Ok? Funciones, dice acá. Funciones fisiológicas de los seres vivos. ¿Ok? Como por ejemplo aquí aparece el tema, no sé, pues, de la fotosíntesis, tema que vamos a ver posteriormente, de la respiración celular también. ¿Ok? Que ya los deben conocer, pero más adelante vamos a mostrar más detalle. Unidad de origen, vamos a ver acá en un rato más la teoría endosimbiote, ¿ya? Que dice que toda célula se origina de otra preexistente. Y también, ¿cierto?, asociado esto al tema de reproducción celular, cuando hablemos de meiosis y mitosis, etc. Celular. Y, por último, célula unidad hereditaria de los seres vivos. O sea, asociada al material genético. Contiene el material genético, contiene los genes que darán instrucciones a formar cierto tipo de proteínas para formar un organismo entero. ¿Ok? El ADN. Bueno, quiero hacer una aclaración, ¿cierto? O sea, bueno, esto es más adelante, pero más o menos para que cachen. Hay algo que pueden distinguir. Porque, bueno, no, esto lo voy a decir después. Lo voy a decir después cuando entremos a célula procariante y eucariota, para que no se confundan. Ya, pero eso con postulados de la teoría celular. O sea, vimos, hasta ahora llevamos la definición, porque recordemos, entre paréntesis, que nosotros cuando vimos los niveles de organización, teníamos el átomo, bueno, partículas subatómicas, átomos, ¿ya? Luego tenemos moléculas, ¿ok? Y luego, con un conjunto de moléculas, ¿cierto? Que se iban formando, que en el fondo íbamos aumentando el nivel de, ¿cierto?, de complejidad en cuanto a la organización de las cosas, llegábamos a células. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que, bueno, en clases anteriores nosotros habíamos visto el tema de la enzima, el tema de las proteínas, el tema de los carbohidratos, biomoléculas orgánicas, ¿cierto?, que son las que estoy hablando, inorgánicas, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que ver, ¿ya?
para poder entender lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante. O sea, es algo que uno, o sea, entiende esto y luego para entender esto otro, para entender esto, etcétera, ¿ya? Pero necesitas saber lo anterior para entender lo que viene después, ¿ya? Entonces, si alguien tuvo algunas complicaciones en cuanto a las clases anteriores, no sé, de biomolécula inorgánica o biomolécula orgánica, o niveles de organización o enzima, etcétera, le recomiendo que vean las clases, están todas grabadas. Y si no, que mande dudas por el grupo de WhatsApp, etcétera. ¿Ya? Ahí vamos a estar respondiendo toda duda. Ok, ya. Entonces vamos ahora a organización celular. ¿Qué es lo que pasa? Que quiero hacer algunas aclaraciones. Nosotros sabemos que tenemos diversos tipos de organismos. Y en cuanto a organizaciones celulares, nosotros podemos establecer dos principalmente, que son los unicelulares y los pluricelulares. Uni de una célula, evidentemente. Pluri de múltiples de muchas, o sea, dos o más células. Como la mayoría de nosotros, ¿cierto? O sea, los seres humanos, los eh, mamíferos, etcétera, entre otros animales. Y además, eso era en cuanto a los organismos, y en cuanto a la célula misma, vamos a establecer una diferenciación entre célula procariota y la célula eucariota. ¿Ya? Que lo vamos a estar viendo más adelante ahora. Ya, entonces, eso. Tenemos distintos tipos de organismos que pueden ser unicelulares, pluricelulares, organismos vivos. ¿Por qué? Porque independientemente de si están conformados por una célula o por muchas, están conformados por células. Y de acuerdo al primer postulado de la teoría celular, todos los organismos están formados por células. O sea, son seres vivos. ¿Ok? Ya, y bueno, en cuanto a las células, que ahora voy a hablar, ahora me voy a entrar en célula procariante, tenemos el tema de las procariotes, como por ejemplo el caso más común que son las bacterias, y las eucariotes que pueden ser los animales o vegetales, que también vamos a estar haciendo, ¿cierto?, la distinción. Ya, voy a partir con célula procariota, ¿ok? Bueno, como puse acá, fueron las primeras en el tema, ¿cierto?, del desarrollo de la vida en la Tierra, etcétera. Que eso ya es como muy, como muy así como de cosmos, pero para que se cache. Porque a veces hay como una distinción, así como, o sea, como una confusión entre cuál fue la primera célula que hubo, si fue de tipo procarionte o eucarionte, pero fue de tipo procarionte, ¿ya? Las células más chiquititas, así como las más simples, por así decirlo. Que después vamos a ver la teoría de endosimbionte y vamos a cachar, ¿cierto? Cómo quizás o cómo probablemente pasó que se fue formando la célula eucariota, etc. ¿Ya? Bueno, eso. ¿Qué pasó? Que células procariotas, como las bacterias, etcétera, aparecieron hace millones de años y dieron origen a los diferentes tipos de vida en la Tierra. ¿Ok? O sea, de la procarionte surgió este tipo de vida, este tipo de vida, este tipo de vida, etcétera. ¿Ya? Así que procariote y después todo lo demás. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que esta célula, y más abajo, dejo un cuadro comparativo de las características así muy específicas y muy didácticas de cachar, para que se pueda estudiar sobre bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá nosotros vamos a tener eh, una característica que es que no poseen un sistema de compartimentalización membranoso. O sea, no tienen organelos, ni núcleo. ¿Ok? Así como, por ejemplo, la célula eucarionte que vamos a ver, que tiene, no sé, pues, retículo endoplámico rugoso, retículo endoplámico liso, etcétera. ¿Ya? Pero sí tiene algunas cosas dentro de la célula, ¿cierto? Que le confieren propiedades distintas y que podemos hacer una comparación después entre la célula procariante y eucariota. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, bueno, acá dejo una figura de una célula procariante, ¿cierto?
generalmente, ¿cierto? Como se conoce o como como podría aparecer, ¿cierto? En la prueba, etcétera, donde aquí aparecen algunas de las estructuras que podrían estar dentro de una célula procariote. Supongamos que esto es una bacteria, ¿ok? Ya, entonces tenemos una pared celular, ¿ok? Pared celular que, ojo, como dato, está formada por péptidoglicano, ¿ya? O péptidoglucano. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, para el tema de los antibióticos, lo que hacen muchos antibióticos es atacar la pared celular de la célula hecha de péptidoglicano, y ahí la célula pierde su coraza, así como pierde al final lo que la protegía y caga, pues, ¿cachai? O sea, la pueden matar y bajáis el índice de las bacterias, ¿cachai? Así funciona generalmente un antibiótico. Luego, como dato, esto quizás se vea un poco en sistema inmune por el tema eh, de cómo podemos defender químicamente contra los agentes patógenos, pero ya eso es muy a futuro. Tenemos una membrana plasmática que está también en la célula eucariote, esta también está en la célula eucariote, ¿ya? Que nos va a conferir propiedades, por ejemplo, de intercambio principalmente entre el medio intracelular y extracelular, ¿ok? Eso lo vamos a estar viendo. Vamos a dedicar solamente una clase entera a membrana plasmática, así de importante es. Así que eso. ¿Qué más tenemos? Mesosoma, tenemos poliribosomas. La palabra poli, ojo, en ciencias, la vamos a estar ocupando asociada a muchos, ¿ya? O sea, poliribosomas son muchos ribosomas que están unidos acá, como ven, por una cadena, ¿ya? De ARN mensajero, pero ya esas cuestiones son más específicas. Pero bueno, es cierto, importante saberlo. Flagelo, una estructura que generalmente se estudia en los cilios y flagelos, y que también la tienen las células eucariontes, por ejemplo, en los espermatozoides para el movimiento. Ribosomas, ¿ok? Que tienen que ver con la síntesis de proteínas. Laminillas. Y nucleoide, porque no tienen un núcleo definido, con el ADN. Toda esta cosita que ven acá, así, todo eso es ADN, ¿ok? ADN que no está en un núcleo definido, o sea, no es como la célula eucariota que tiene su núcleo, ¿cierto? Tiene su lugar donde se conserva el ADN, ¿cierto? Y todo que, ¿cierto? Desaparece, por ejemplo, la membrana nuclear al momento de la división celular, etcétera. No, eso no pasa acá, ¿cachai? De hecho, en tema de reproducción celular, también en el cuadro que va a aparecer más abajo va a aparecer la extensión, ¿cierto? De cómo se reproducen este tipo de células, porque es algo relativamente más simple, ¿cachai? Por ejemplo, la reproducción celular de una célula procariote, ¿cierto? Generalmente se va a ver asociada a un crecimiento exponencial. De hecho, en matemática hay muchas, a veces aparece, por ejemplo, en temas de potencia, etcétera. Eh, bueno, cierto que se representa con un gráfico así. Eh, Problemas en los cuales te dicen que una bacteria se duplica cada cierta cantidad de horas. ¿Cuántas van a ver cuando hayan pasado, no sé, 15 horas? Ya, ¿por qué pasa eso? Porque las bacterias las estoy asociando a cada rato a célula procariota, ¿ya? Pero es para decirlo más sencillamente. Bueno, vamos a tener acá una bacteria. Ya, hagamos que esto es una bacteria. Y lo que va a pasar es que ella, al reproducirse, es mucho más rápido, mucho más simple. Y lo único que hace es como que se parte en dos, ¿cachai? Y ese fenómeno se llama bipartición. Algo mucho más sencillo, por así decirlo, que por ejemplo la reproducción celular, que teníamos cierto que duplicar el ADN, teníamos cierto el tema de la interfase, de la mitosis, G1, S, G2, etcétera. Y eso, temas que lo vamos a ver también a futuro.
Pero este es el modo de reproducción, ¿cierto? Asociado a las células procariotas. ¿Ok? Ya, eso. Bueno, ahí rayé todo el dibujo, pero lo mismo que dije está acá. Voy a leer un poco para que no ignoremos el texto, ¿cierto? El párrafo. Bueno, como les dije, no poseía un sistema de compartimentalización, o sea, no tenía organelos, pero especializaciones subcelulares. No organelos, sino que especializaciones subcelulares, o sea, cositas que le van a hacer, o sea, hoy, no, nada que ver, ¿qué dije? No, que le van a permitir hacer diversas funciones según cuál sea, ¿cierto? Por ejemplo, mesosomas permiten estabilizar el ADN, ¿ok? Por ejemplo, tenemos cilios, adherencia y motilidad. Cilios son como unos pelitos, por así decirlo. Por ejemplo, aquí tenemos una cuestión. Ya, esos son los cilios. Y ese es un flagelo. Ya, son distintos. ¿Ok? Para que se entienda. La minilla, etc. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Que em, la distinción que nosotros. Bueno, ustedes ya tienen esta guía. Ya está subida en el Classroom y todo. Así que para que después la lean. Está toda la materia ahí. Pero quiero. Ustedes saben que yo no leo mucho las guías, entonces yo como que las explico y las rayo y todo, ¿ya? Pero ¿qué era lo que quería decir? Que ahora, me parece que después, sí, después, vamos a estar viendo el tema de la fotosíntesis y la respiración celular asociada al tema de la teoría endocimiento, que es lo que me voy a entrar ahora. ¿Ya qué es lo que pasa? Que yo les había dicho, voy a tomar un poco de agua, ok, ya, yo le había dicho que las células procarientes fueron las primeras. ¿Y qué es lo que pasa? Que la teoría endosimbionte se basa, ¿cierto? Básicamente postula que como fueron las células procreantes, ¿cierto? Las que nosotros conocemos como más simples, etcétera, la que acabamos de ver, eh, algunas de ellas empezaron a utilizar estrategias o modos de eh, por ejemplo, podían obtener su energía o su alimento. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese fenómeno fue la estudiada fotosíntesis. O sea, una de esas bacterias que, ¿cierto?, estaban realizando diversos métodos para obtener su alimento y su energía, ocuparon la fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿cierto?, que lo vamos a estudiar más adelante, pero básicamente, ¿cierto?, consiste en, voy a poner acá, fotosíntesis, ¿cierto? Es un proceso celular, ¿cierto?, que se lleva a cabo en la clorofila, ¿ok? Que básicamente lo que hace es utilizar dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera, ¿cierto? Utiliza agua y utiliza luz solar, para producir glucosa, C6H12O6, y oxígeno. Pero ojo que esto no es un producto, es un desecho por la fotólisis del agua, etc. Eso es un tema que también lo vamos a estar viendo después, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como se estaba llevando a cabo este proceso de la fotosíntesis, que desecha oxígeno que nosotros ocupamos, ¿cierto?, para poder vivir, respirar, etcétera, se empezó, como dice acá, empezó a aumentar considerablemente en la atmósfera. ¿Y qué es lo que pasó? Que otras amigas bacterias dijeron, cáchate, aprovechemos el bug, y empezaron a desarrollar otra estrategia para poder obtener el alimento, que es la respiración celular. ¿Qué es lo que pasa con la respiración celular? Que la respiración celular, bueno, a ver, la fotosíntesis, voy a hacer acá como un pequeño apunte, y respiración celular.
La fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? Es que produce glucosa. ¿Ok? Algunas bacterias de esa manera se nutrían, con la glucosa que producían de un proceso fisiológico como la fotosíntesis. Y otras, ¿qué es lo que pasa? Eh, utilizaban esa glucosa para producir ATP, que es una molécula energética, o molécula, sí, también energética, de energía, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasó? Que nosotros más adelante vamos a estudiar que la fotosíntesis y la respiración celular están asociadas a nombres. La fotosíntesis nosotros la vamos a asociar a los cloroplastos y la respiración celular nosotros la vamos a asociar a la mitocondria. Estos dos conceptos probablemente los vamos a estudiar la próxima clase, el próximo viernes. Ya, pero más o menos quiero nombrarlos para que se vaya entendiendo un poco el hecho de la teoría endocimento, que es lo que estamos viendo ahora. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Que se plantea que una bacteria de mayor tamaño ingirió otras bacterias aeróbicas más pequeñas, permitiendo una simbiosis, o sea, una relación entre ambas, que lo que hizo fue, ¿cierto? A final de cuentas, que ya sea parte de la bacteria más grande, ¿cachai? O sea, se comió a la bacteria chica y quedó como parte de la bacteria grande. Y esas bacterias chicas, que se suponía que eran los cloroplastos y las mitocondrias. ¿Por qué? Porque los cloroplastos y mitocondrias tienen algunas características que dan como eh, que hacen deducir mucho que son bacterias o que podrían haber sido bacterias. Por ejemplo, tienen su propio ADN, ¿cierto? Tienen su propio metabolismo, etcétera. Y eso ya es como para decir, oh, ¿sabéis que esto en realidad podría sostenerse por sí misma? O sea, estaríamos hablando de un organismo vivo, ¿cierto? Como una bacteria muy simple, pero a final de cuentas un organismo vivo. Entonces, eso es más que nada. Mitocondria y cloroplastos que a final de cuentas, ¿cierto? Se las comió una bacteria más grande. O sea, sí, una bacteria más grande. Y se fue desarrollando, ¿cierto? A lo largo de la evolución de los años para convertirse, por ejemplo, en células eucariontes. De diversos tipos, como el animal, la vegetal, etcétera. Que la vamos a estar viendo ahora. Ya, pero eso. Estos temas en fotosíntesis y respiración celular también los vamos a ver más a detalle más adelante. Y eso, bueno, acá dejo una imagen, ¿cierto? Con algunas ciertas de las partes de una célula procarionte y algunas características de cada parte, ¿ya? Para que le echen un vistazo. Es muy clarificante esa imagen, así que una buena recomendación. Bueno, eso con la célula procariante. Luego, ahora, voy a ver célula eucarionte, que es la que principalmente vamos a estar estudiando para la prueba, porque todo esto se lo van a tener que aprender de memoria, pero no es muy difícil si lo hacen eh, como pensando las cosas y asociando las cosas, los contenidos que ya vimos, etcétera. Así que eso vamos a estar viendo. Bueno, como ya les dije, teníamos el tema de la animal y la vegetal. Distintos tipos de células eucariontes, no bacterias, o sea, acá tenemos animales, mamíferos, humanos, etcétera, y vegetales, plantas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Que, como yo les dije, en esta clase va a haber un cuadro comparativo entre la célula vegetal, o sea, entre la célula procariante y eucarionte. Y posteriormente, en otra clase, vamos a ver un cuadro comparativo entre la célula animal y vegetal, o sea, entre específico de una célula eucarionte. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque si bien son el mismo tipo de célula en cuanto a, así como a la característica fundamental, son distintas al momento de la conformación y de que tienen o no algunas u otras cosas.
y que comparten muchas. Por ejemplo, en esta imagen, acá, ¿cierto? Está la vegetal, acá está el animal. Todo lo que está acá es para ambas. Todos esos conceptos, una célula vegetal y un animal, una planta y un ser humano lo tienen. Mitocondria, peroxisoma, ribosoma, etc. Lisosoma, membrana plasmática, citoesquelético, el RER, el REL, núcleo y nucleolo, Golgi, etc. Cada uno de estos, ¿cierto? Que hay organelo celular acá metido, etc. Los vamos a estar viendo más a detalle en la próxima clase probablemente, ¿ya? Que vamos a estar haciendo la comparación entre esto, etc. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con estructura de por sí de la célula y organelos, no organelos, etc. Y las funciones de cada uno. ¿Ya? Eso va a ser la próxima clase. Pero ahora quiero nombrarlos y hacer la diferenciación entre cuáles lo tienen y cuáles no. Y aquí es lo que pasaba, que todos esos los comparten, pero hay cosas que no las comparten. Por ejemplo, el cloroplasto, que tenía que ver, ¿cierto?, con la fotosíntesis. La célula animal, si ustedes se ponen a pensar, nosotros no hacemos fotosíntesis. Nosotros llevamos a cabo un proceso que es la respiración celular, de donde obtenemos ATP ocupando la glucosa, ¿verdad? Acá ellos producen glucosa. O sea, una planta produce glucosa para autoalimentarse, ¿cierto? Una forma de la alimentación autótrofa. Bueno, ya, pero eso vamos a estar hablando eh, en más profundidad más adelante. Luego tenemos una pared celular que tiene que ver con el límite, ¿cierto? Como lo tenía también, ¿cierto? La célula procarionte, por ejemplo, la bacteria también tiene una pared celular de peptidoglicano. Y hay una vacuola, gran vacuola central, ¿cierto? Que tiene que ver con el almacenamiento de agua, nutrientes principalmente, etc. Y estos tres no están acá. O sea, bueno, acá aparece el tema de la vacuola, pero es algunos tipos muy específicos de una célula animal que podría tenerla. Pero generalmente, por ejemplo, si le llegaran a preguntar en la prueba, eso no sería así. O sea, esa super excepción de una pura célula animal que tenía una vacuola, no, eso ya no se cuenta, ¿cachai? O sea, simplemente para efectos de la prueba, la célula animal no tiene vacuola y la célula vegetal sí. ¿Ya? Así que eso. Y otro tema, ¿cierto? Centriolos, que ayudan, ¿cierto? Y aparecen cuando estudiamos el tema de la reproducción celular, mitosis, meiosis, etcétera, que la célula animal sí tiene, pero la célula vegetal no. Y todo lo que les acabo de decir lo vamos a ver en un cuadro comparativo, porque es necesario hacer la diferenciación, ¿ya? Pero eso, quédense con que son células eucariontas que se subdividen en animal y vegetal y comparten muchas cosas y a la vez tienen algunas diferencias, ¿ya? Y eso. Y ya, como les dije, llegamos al cuadro en los cuales aparecen las principales características que tiene una célula eucariota y una célula procariota. Que una tiene, que la otra no tiene, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Este cuadro está, todo lo que, ¿cierto? Las principales y más importantes diferencias, todo está acá. ¿Ok? Yo voy a nombrar algunas. Como la guía ya está en Classroom, ustedes la tienen que estudiar entera, etcétera, y todo, si quieren le sacan apunte, etcétera. Pero voy a nombrar